sobre todo al interior de la Iglesia Católica, que sobre Proaño hay que echar cemento. Por eso aquí no tenemos, sino solamente con tierra. Y esa fue el eslogan que cogieron muchos de la jerarquía de la Iglesia para tapar la obra de Monseñor, sobre todo en Chimborazo. Allí hay cosas muy duras, muy fuertes, pero la vida de Monseñor Proaño ha sido igual que la de Jesús, porque si algo es, Taita Proaño es un seguidor de Jesús. Él es un Jesús a la ecuatoriana, que luchó por los derechos y abrazó partido contra todos los poderes, el poder eclesiástico, el poder político, el poder social, el poder terrateniente. Igual que Jesús lo acabó ¿quién? O sea, no es que Él murió por nuestros pecados. A Él lo mató el poder político de su tiempo, que no lo aguantaban. Los sacerdotes de su tiempo, que tampoco le entendían. El pueblo llano y sencillo nada más lo seguía. Es 30 de agosto. Quería decir que cuando tenía 20 años yo lo conocí a Monseñor Proaño. Más de 50 años ya. Y me dejó marcada para toda la vida. Desde Loja viajé a Riobamba y encontrarme con él fue encontrarme con un ser de luz. Irradiaba una luz enorme, una profecía permanente y a la vez una sencillez y una humildad como ningún otro ser humano. Digo, me quedé enganchada, Monseñor, al pensamiento, al trabajo con escuelas radiofónicas populares y allí en esa época la conocí desde mi Loja a la Carmita en San Lucas y a toda la familia Saraguro de Saraguro, Tenta, Paquixapa, toda esa sección. Yo trabajaba, hacía mi tiempo de fines de semana, ir a San Lucas, ir a Saraguro y volvía a Loja, ya sea para estudiar, sea para trabajar. Y claro, las vacaciones a Riobamba, para aprender del maestro, para escucharlo, para estar con las comunidades, para estar con las luchas y sobre todo aprender de él. Los últimos 3 años de su vida me pidió que lo acompañe en la secretaría del Departamento de Pastoral Indígena y dejándolo todo, cerré los ojos y me fui con él. Con Carlos Amboy estuvimos allí un tiempo también. Y allí padecimos una cantidad de cosas increíbles. Es 30 de agosto. Recuerdo que sentíamos que ya se iba. Con mi hermana Nelly. Le acompañábamos cantando, orando. Y él ya no hablaba. Dejó de hablar desde el 28 de agosto. Únicamente con la manito nos hacía señales. Personalmente a mí se me juntaba el cielo con la tierra sabiendo que se va. Porque él era un faro luminoso al interior de una iglesia tan oscura. Y decíamos, ¿y qué va a pasar con todo el trabajo de Monseñor? Ese 30 de agosto, con Nelita nos turnábamos, una noche ella, una noche yo. Pero esa noche nos quedamos juntas y a las 5 de la mañana, como un pajarito herido, lo que hizo solamente fue dejar de respirar. Y como tenía cáncer, el cáncer lo consumió en lo
físico. Y yo lo veía como a un Cristo desclavado de la cruz, cuando con mi Santa Madre tuvimos que amortajarlo. Pero 3 días antes de que Él se nos vaya, que nos dejó un vacío enorme, estaba yo de turno y nos amanecíamos allí arrodilladas junto a Él, viendo qué necesita. Ya no hablaba, digo, ya no hablaba, pero se levanta, se incorpora en la cama y al frente tenía un Cristo. Y les voy a repetir ahora aquí en la intimidad de esta familia lo que consideramos que son las últimas palabras de Monseñor Proaño. No me deja mentir, Monseñor. Con sus ojitos fijos en el Cristo que estaba al frente, me dice: Nidia. Yo, diga, Monseñor. Nidia. Diga, Monseñor. Se me viene una idea. Me sobreviene la idea de que la Iglesia es la única responsable de la situación de opresión de los indígenas. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y yo estoy cargando ese peso de siglos. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Les juro que no atinaba qué decirle. Lo único que quisiera era llorar. Quería buscar un papel para poder escribir que no se me olvide. ¿Cómo se me van a olvidar esas palabras? Y dejó. Desde allí nunca más dijo una sola palabra. Digo esto para ver a quién estamos siguiendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué iglesia de Jesús queremos construir? ¿O qué espiritualidad propia tenemos que levantar? Porque hay mucha oscuridad. Tengo muchísimas cosas que comunicarles, pero les voy a decir una última nada más de estos 3 últimos años. Teníamos la oficina en la conferencia episcopal. No le dieron ni un centavo para que realice el trabajo. Y nos las veíamos y nos deseábamos. Le dieron un Toyota, un carro, y no había ni para gasolina. Y Monseñor estaba trabajando con la Sociedad Bíblica Ecuatoriana la traducción de la Biblia en quichua. Porque se le acercaron los evangélicos y le dijeron: Monseñor, tenemos en Corea lista la Biblia traducida para imprimir 100,000 ejemplares. Dice: pero venimos a decirle, Monseñor, que si no quisiera desde ustedes de la pastoral indígena también firmar esa Biblia para que salga una sola, que no sea Biblia de los evangélicos, Biblia de los católicos, que la palabra una. Dice: Monseñor, ese ha sido mi sueño. Dice: pero si usted ya tiene para imprimirla, ¿ya qué se puede hacer? Entonces le dice: le esperamos, Monseñor. ¿Cuánto tiempo necesita? Le dijo: Monseñor, deme 1 año. Rejuntó a indígenas, quichuas, a biblistas, hicieron un trabajo enorme para traducir los libros que los evangélicos no tienen, y a que revisen todita la Biblia para que no haya contradicciones con la traducción católica. Y los evangélicos le aceptaron todo. Entonces ya tenía que poner la firma. Entonces ya llega, dice: ya, está listo, está listo. Yo tengo los borradores de lo que estaba listo. Dice: Monseñor, pero verá, dice, yo no quiero firmar como Leonidas Proaño. Quiero que firme la conferencia episcopal, porque tiene más fuerza. Y había pedido Monseñor Proaño autorización, yo presente, y los obispos autorizaron la producción de esa Biblia ecuménica.
en una reunión allá en Quito, en Betania. Y un lunes de Pentecostés, el año que murió, en el 88, lunes, se reunieron los obispos y Monseñor puso en el orden del día que firme la autorización, ya que ya está lista la Biblia. Y me llevó a mí a esa reunión. No entiendo por qué. Era yo la única mujer en medio de todos los obispos. Siempre hacen reunión solo de obispos. Y allí Monseñor les dijo: les quiero comunicar, hermanos, que la Biblia que ustedes aprobaron que se haga una sola, ya está lista. Y yo quiero que la firme la presidencia de la Conferencia Episcopal. En eso ya están muertos esos obispos. Dice uno: pues, ¿de qué estás hablando? ¿Cuándo te hemos autorizado? Yo estaba presente cuando dijeron que sí, y yo no sabía, yo me contenía allí atrás, sentada atrás de Monseñor Proaño. Monseñor, ¿con qué paz? Pues me dice: Nidia, ¿tiene el acta? Digo: sí, Monseñor. No necesitamos eso, no necesitamos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren para firmar? Dice uno de ellos, el que se oponía durísimo a Monseñor, dice: no entendiste nunca, Leonidas, nada. Dice: fue un sí, pero no. Eso no firmamos. Jamás podemos firmar. Dice: Sociedad Bíblica, dice Monseñor, han esperado un año para poner el imprimatur, para decir, ya estaba lista para imprimir. ¿Cómo hacemos esto a toda una organización nacional de evangélicos? Y Monseñor empieza a improvisar. Lástima que no tenía celulares, no tenía grabadores. Una conferencia sobre el ecumenismo, que todos sean uno, que no haya división entre nadie, entre ninguno de los creyentes. Yo decía: esa es la espiritualidad originaria también, y es puro Jesús, que sean uno. Y empezó a hablar así, y los obispos, empezó el uno, sacó el periódico, mientras hablaba Monseñor, ahí leyendo, el otro conversando con el de al lado, el otro riéndose de un chiste que se acordaba. Solo yo le escuché a Monseñor Proaño. Fue en mayo del 88, día de Pentecostés, el lunes. Viendo que nadie le escuchó, Monseñor cerró la Biblia, dijo: les agradezco que hayan venido, Nidia, vamos. Salimos del salón. Pero cuando llegó a la oficina, buscó enseguida el baño y vomitó sangre. Yo era una impotencia brutal. ¿Cómo le ayudaba? No tenemos ni agua allí en la oficina para darle. Yo todavía, saliendo del baño, no veía lo que había hecho. Después me di cuenta. Le dije: ay, Monseñor, yo me rebelo, yo no puedo, yo no sigo, no. Le digo: ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Y entonces me dijo Monseñor: Nidia, el Espíritu Santo es sobre todo fortaleza. Él nos enseñó a caminar con los dos pies. Un pie en la fe y otro en la política. Un pie en las organizaciones y otro en el Evangelio. Tenemos un legado enorme, hermanos. No nos durmamos más. Este encuentro es para despertar. Gracias, Monseñor Proaño, por su vida, por su ejemplo, porque nos sigue evangelizando desde esta tumba y nos sigue llamando a reconstruir la cosmovisión originaria que, como usted mismo decía, Monseñor, tiene la capacidad para salvar al Ecuador y al mundo. Gracias.